y vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Tenemos una entrevista bastante interesante. ¿Ya ha escuchado hablar usted acerca de la ergonomía? Si no ha escuchado, preste atención para conocer este concepto, los beneficios, las áreas, entre otras cosas más. Para eso nos acompaña el doctor Roberto Guzmán, médico ocupacional, experto en ergonomía. Doctor, qué bueno que nos pueda acompañar y hablarnos acerca de este concepto. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos definiendo la ergonomía. Y ergonomía, por su origen, tiene que ver con las normas relacionadas con el trabajo, ¿verdad? Ergonomía, que es trabajo, y nomos, que son normas. Cómo nosotros normamos la forma en la cual debemos de trabajar. Y ya entrando en los riesgos que se presentan ergonómicos, usualmente en los lugares de trabajo, usualmente tenemos posturas, malas posturas, movimientos repetitivos que realizamos en el trabajo, manipulación manual de cargas, empuje y tracción de cargas. Y todo esto puede significar que una persona venga a trabajar y se retire del trabajo con un dolor de espalda, con una tendinitis, con una molestia, que esté relacionada directamente con el tipo de trabajo que desempeña. Esos serían como los factores que se consideran en la ergonomía. Es correcto. ¿Quién debería de regular todo eso? Esto está regulado en el país a través de la Ley General de Prevención de Riesgo en los lugares de trabajo y cada uno de sus reglamentos, ¿verdad? Dentro de esto, pues, hay una parte de la manipulación manual de carga, donde, por ejemplo, nos pide que evaluemos la condición en la cual se manipulan toda carga arriba de 7 libras. Ya nosotros debemos de tener un procedimiento de cómo se debe de hacer, porque dependiendo de la cantidad de veces que lo hago, el peso de la carga, la altura a la cual lo llevo, esto puede acarrear un problema de salud, principalmente dolores de espalda alta, dorsalgias o lumbalgias, y esto pues podría estar relacionado con el trabajo y el empleador o el patrono pues tiene que normarlo de alguna manera para que la gente no se vaya enferma a su casa. ¿Esto podría aplicar en todos los trabajos o en cierto tipo de trabajo? Realmente la salud ocupacional aplica para todos los trabajos. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo declaró un trabajo seguro y saludable como un derecho fundamental. Nadie debería de ir a trabajar, ganarse su sustento a costillas de su salud. Entonces, de alguna manera, pues, tener un trabajo seguro y saludable es un derecho fundamental. Por eso aplica a todos los tipos de trabajo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estábamos hablando sí. La manipulación manual de cargas que puede hacer un camarógrafo, sí, ¿verdad? Usualmente las cámaras tienen su trípode para que la persona no esté cargando esa cámara, pero dependiendo de algunas actividades que puedan hacerse en el lugar o fuera, a veces es necesario que el camarógrafo la esté cargando, sí, ¿verdad? La cargue, la quite de su trípode y la pueda exactamente, cargar. ¿Cuánto pesa esa cámara? ¿Cuánto tiempo la carga? ¿Verdad? ¿Hasta dónde la lleva o hasta dónde la levanta? ¿Qué tan lejos la lleva de su cuerpo? Al final de cuentas, este camarógrafo puede terminar con un dolor de espalda y que pueda estar relacionado con un mal diseño de cómo estamos organizados en el trabajo. Hablemos entonces del sector también de construcción, porque creo que son los que están un poco más expuestos. De hecho, no solo el área de la construcción, sino que también el área agrícola, usualmente también, sí, casi que no le prestamos mucha atención. Y estas personas manipulan cargas, manipulan sacos de cemento, ladrillos, llevan arena, etcétera. Y de alguna manera están expuestos más, ¿verdad?, a riesgos ergonómicos, principalmente relacionados con la manipulación manual de cargas y con el empuje y la tracción de cargas. Hay normas relacionadas con esto. Nosotros pues tenemos en el país, a través de la OSN, una homologación de las normas internacionales de ergonomía, en las cuales pues nos regula cuánto es el peso máximo que debería de cargar una persona, la altura máxima al cual lo debería llevar, la cantidad de kilos que podría manipular una persona al día. Por ejemplo, 25 kilos es el límite para un hombre, ¿verdad?, menor de 40 años. Si ya tiene más de 40, pues 20. Una mujer puede manipular menos carga, a 20 kilos, si es mayor de 45, 15 y así vamos. Inclusive hasta una embarazada
está regulado cuánto debería máximo de cargar. Entonces es importante que los profesionales que hacen prevención de riesgo en los lugares de trabajo entiendan, conozcan que existen estas normas y conozcan cómo las pueden aplicar, porque al final de cuentas prevenimos que alguien se enferme. Entonces, ¿cómo podría yo crear un ambiente ergonómico en mi trabajo? Eso es, esa es justa la pregunta, ¿verdad? Si nosotros conocemos cuáles son los factores de riesgo que están involucrados en aquellas actividades que pueden dañar al trabajador, pues entonces lo que nos corresponde es prevenirlo. No hay un trabajo que esté libre completamente de factores de riesgo. Siempre hay factores de riesgo, ¿verdad? Ya sea psicológicos, ¿verdad? Del ritmo de trabajo, ergonómicos, que son los que estamos hablando ahora, hay riesgos químicos, hay riesgos físicos, mucho ruido, mucho calor, etcétera. El punto es que nosotros conozcamos el tipo de trabajo que estamos ofreciéndole a una persona, y sabiendo los factores de riesgo a los cuales la persona está expuesta, nosotros intentemos reducirlos de tal manera que hayan menos personas que se puedan enfermar. Y segundo, si ya no los podemos eliminar por completo, pues es vigilar la salud de la persona para que no se enferme. También nosotros poníamos un ejemplo y creo que este es el más común porque puede ser que la mayoría tenga este tipo de trabajo de estar en un escritorio, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a regular el mouse, el teclado, o cómo le decimos a nuestro empleado para que él conozca las posturas que debería de tener, y así se evitan un montón de problemas? Cuando hablamos de ergonomía, creo que eso es lo primero que se nos viene a la mente, la silla ergonómica y cómo vamos a estar sentados en el escritorio. Sí, definitivamente hay recomendaciones de la altura en la cual debe de estar tu monitor, cómo debe estar el teclado, cuál no deben de ser las posturas que tú deberías de hacer con las manos, sobre todo si estás escribiendo durante mucho tiempo, el mouse, ¿verdad? Hay tipos de trabajo que tienen que estar con el mouse. Pueden darnos problemas de muñeca, síndrome del túnel carpal, nos pueden dar tendinitis, epicondilitis, dependiendo de si apoyamos el codo. Sin embargo, esta persona administrativa tiene una ventaja. Casi siempre puede decidir si puede hacer una pausa en el trabajo, se desconecta un ratito, va a traer agua, va a traer café, etcétera, y puede modificar. Muchas veces esto tiene que ver con educar a la persona en el puesto de trabajo, cómo tiene que distribuirse, cómo debe trabajar, y casi siempre con eso lo corregimos, ¿verdad? Algunos puestos no, ¿verdad? Algunos no se pueden mover. Como las maquilas, o tal vez que uno esté trabajando en un call center que sé que es bien demandante. Exactamente, ¿verdad? Entonces, si el puesto de trabajo está mal diseñado, esto va a repercutir en la salud de la persona, y nosotros le indicamos, le damos la orden, le damos la indicación de que debe de trabajar en estas condiciones disergonómicas. Y usualmente las personas, pues en esta condición, terminan materializando un problema de salud que a veces está relacionado con el puesto de trabajo, o inclusive a algunas personas ya enfermas hay que modificarles el puesto de trabajo para que puedan desarrollarlo sin ningún factor de riesgo. Pero sí, efectivamente, por ejemplo, las maquilas hacen mucho movimiento repetitivo de manos, y eso puede relacionarse con problemas a futuro de tendinitis, ¿verdad? De síndrome del túnel carpiano, tendinitis de Kerbein, epicondilitis, etcétera. ¿Qué pasa con las personas también de que su trabajo es estar parado todo el día? ¿Cuáles podrían ser los riesgos que esta persona podría desarrollar? Interesante, porque es mejor trabajar parado que trabajar sentado. Estamos diseñados para mantenernos en movimiento. Sin embargo, pues estar parado sin moverme sí me va a acarrear un factor de riesgo, pero usualmente nosotros hacemos un cambio, ¿verdad? Nos apoyamos en una pierna, nos apoyamos en la otra, o caminamos un poquito. Por ejemplo, las personas que están atendiendo al cliente en los supermercados, por ejemplo. Estas cajeras están paradas, pero tienen un banco donde pueden estar de pie o apoyadas en el banco, ¿verdad? Y eso de alguna manera le ayuda a que si la persona decide que quiere sentarse un momento, pues se apoya en el banco y se sienta, ¿verdad? Estas son lugares donde se puede trabajar de pie y sentado. Depende de lo que vaya a hacer la persona,
Hay ciertos puestos de trabajo que se pueden diseñar parados y otros que definitivamente se tienen que diseñar sentados, ¿verdad? Si vamos a manipular cargas, por ejemplo, no podemos sentar a las personas. Disminuye nuestra capacidad de poder movilizar carga. Una persona sentada, lo máximo que debería de manipular son 5 kilos. Cuando dijimos que parado puede manipular hasta 25 sí. En una condición ergonómica. Sí, en una condición ergonómica adecuada, que es entre la cintura y el codo. Si yo manejo la carga entre la cintura y el codo, puedo llegar a un máximo de 25 kilos. Si ya la levanto, tengo que disminuir el peso. Si ya lo levanto del piso, tiene que ser menos carga. Pero entonces todo esto es importante conocerlo para prevenir enfermedades en el trabajo. Doctor, pero ¿qué sucede? Que tal vez alguien nos está viendo y dice, pero es que en mi trabajo quizás no respetan ni siquiera el peso, no saben acerca de esto porque nos están exigiendo ciertos movimientos repetitivos. ¿Será que dónde puedo ir? ¿O me informo yo, informo a mi patrono? ¿Cómo podríamos hacer? En la mayoría de los casos es por desconocimiento. Casi que nuestros trabajadores aprendieron a hacer lo que hacía el otro o quién lo hacía mejor, pero no es que nosotros hayamos analizado la tarea y pensemos cuál es la mejor manera de hacerlo. Por esa razón es importante conocer cuáles son las normas. Tenemos normas salvadoreñas de ergonomía que hablan sobre la manipulación manual de cargas, empuje, tracción, posturas, movimientos repetitivos. Y nosotros, yo pertenezco a la Asociación Salvadoreña de Salud Ocupacional y Medicina Empresarial, ASOME. Usualmente estamos promoviendo actividades formativas, educación continua para todas aquellas personas que se dedican a prevenir los riesgos en el lugar de trabajo, para que no vayan a materializar accidentes ni enfermedades. Entonces esto es importante mantenerse al día, ¿verdad? Recientemente tuve yo una visita a la clínica de Laboro en Milán con la Escuela de Postura y Movimiento y pues desde allá surgió la iniciativa de que pudiésemos hacer actividades de formación relacionadas con ergonomía aquí en el país, ¿verdad? Pueden ustedes ahí conectarse. Nosotros usualmente hacemos actividades todos los meses relacionadas con prevención de riesgos. No solo hablamos de ergonomía, hablamos de ruidos, de riesgos psicosociales relacionados con el trabajo, con los horarios, con la carga, etcétera. Todo lo que tiene que ver con salud y trabajo, usualmente tocamos un tema más o menos al mes. ¿Cómo podría identificar como puntualmente que mi entorno laboral no es ergonómico? Así, me contrataron para cierto puesto de trabajo y yo rapidito quiero ver si mi entorno laboral no está apto. Como no deberíamos de darnos cuenta es viendo que hay mucha gente enferma, mucha gente que se incapacita del cuello, de la espalda, de la columna, etcétera. Eso pues significa que ya le causamos un daño. Sin embargo, hay preguntas sencillas, ¿verdad? ¿Manipulas carga? Si manipulas carga y no está normado como lo debes de hacer, posiblemente hay un riesgo. Haces movimientos repetitivos, la misma actividad la realizas por más de 1 hora, la misma actividad, entonces puede haber un movimiento repetitivo. Mantienes una postura inapropiada, ya sea de la cabeza, el cuello, los brazos, la columna, por más de 3 minutos, ¿verdad? Y realmente el trabajo te obliga a que debas de estar en esa posición, pues al final se puede materializar en un problema de salud. ¿Cómo saberlo? Hay maneras sencillas. Estas son preguntas así rápidas que se pueden hacer en los lugares de trabajo, que están en la norma ISO-TR para ergonomía, pero al final de cuentas pues es importante que si identificamos esos factores de riesgo, nos vayamos a analizar al fondo y aprendamos a modificar esos factores. Doctor, y ya para ir finalizando, ¿cómo podría ser si yo ya sufro de ciertas lesiones o de dolor relacionadas a esta ergonomía en mi trabajo? Primero, es demasiado tarde. Justamente eso es lo que no debemos, ¿verdad? Esperar que alguien enferme. Sin embargo, si hay alguien enfermo, pues tenemos que evaluar si esta condición es algo transitorio y solo se le van a dar medicamentos y esta persona va a recuperar su salud.
ir al lugar de trabajo para ver si hay factores que están relacionados con esta incapacidad temporal. Pero en el peor de los casos podemos llegar a una incapacidad permanente y esta persona definitivamente no va a poder volver a desempeñar ese puesto de trabajo y nos va a tocar hacerle ajustes o cambiarle de puesto de trabajo. Entonces, ¿qué hacer si ya están con una lesión? Pues definitivamente tienen que ponerse en manos profesionales para recuperar su salud. Si esto es algo transitorio, pues ir y modificar esos factores de riesgo, y si esto es algo permanente, quizás habrá que hacer un cambio o modificaciones en el puesto para que no se le vuelva a materializar su problema de salud. Perfecto, doctor, le queremos agradecer por su tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si usted se quiere educar y quiere más información a través de este tema, lo puede hacer a través del 7517-9848. Ahí los puede buscar también en redes sociales como Asociación Salvadoreña de Salud Ocupacional y Medicina Empresaria, ¿verdad? Empresarial, o ASOME. Empresarial, ASOME. Cabal, así como está apareciendo en pantalla, está en Instagram. Y si no, solo ponga las siglas ASOME, ¿verdad? Y ahí va a poder encontrar mayor información. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Así nosotros vamos a continuar con más.